La historia de José, hijo de Jacob, es una de las narraciones más detalladas y fascinantes del libro del Génesis en la Biblia. A continuación, te presento un resumen extenso que puede escuchar en aproximadamente 15 minutos. La historia de José comienza en el contexto de una familia compleja. Jacob, también conocido como Israel, tuvo 12 hijos con 4 mujeres, Lea, Raquel, Bila y Silpa. Raquel era la esposa amada de Jacob, pero durante muchos años no pudo tener hijos. Finalmente, Dios le concedió 2 hijos, José y Benjamín. José, siendo el primer hijo de Raquel, ocupó un lugar especial en el corazón de Jacob. Este favoritismo se hizo evidente cuando Jacob le regaló a José una túnica de colores, una prenda costosa y simbólica que indicaba un estatus especial. Este gesto no pasó desapercibido por los demás hermanos, quienes ya resentían a José por su posición privilegiada en la familia. Además, José comenzó a tener sueños proféticos que compartía con su familia. En uno de ellos, veía que él y sus hermanos ataban gavillas en el campo, y la gavilla de José se levantaba mientras las de sus hermanos se inclinaban hacia la suya. En otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estos sueños, aunque eran mensajes de Dios, aumentaron la envidia y el resentimiento de sus hermanos, quienes interpretaron que José quería reinar sobre ellos. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban pastoreando las ovejas cerca de Siquem. Cuando los hermanos vieron a José acercarse, comenzaron a conspirar contra él. Al principio, hablaron de matarlo y arrojar su cuerpo en una cisterna, diciendo, veremos qué pasa con sus sueños. Sin embargo, Rubén, el mayor de los hermanos, intervino y les sugirió que no lo mataran, sino que lo arrojaran a un pozo vacío, con la intención de rescatarlo más tarde. Cuando José llegó, sus hermanos lo despojaron de su túnica de colores y lo arrojaron al pozo. Mientras José estaba allí, pasó una caravana de comerciantes ismaelitas que se dirigía a Egipto. Judá, otro de los hermanos, propuso vender a José como esclavo en lugar de dejarlo morir. Los hermanos aceptaron y vendieron a José por 20 piezas de plata. Luego, tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre de un animal y se la mostraron a Jacob, diciéndole que su hijo había sido devorado por una bestia salvaje. Jacob, desconsolado, se negó a ser consolado y lloró amargamente por su hijo. José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial de alto rango del faraón y capitán de la guardia. A pesar de su difícil situación, José demostró ser un hombre íntegro y trabajador. Dios estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar notó esto y pronto puso a José a cargo de su casa y de todas sus posesiones. Sin embargo, la esposa de Potifar comenzó a fijarse en José, quien era bien parecido. Un día, ella intentó seducirlo, pero José se negó, diciendo, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Aunque ella lo acosó repetidamente, José se mantuvo firme en su integridad. Un día, cuando estaban solos en la casa, ella lo agarró por su manto, pero José huyó, dejando el manto en sus manos. Furiosa por haber sido rechazada, ella lo acusó falsamente de intentar abusar de ella. Potifar, creyendo las palabras de su esposa, encarceló a José. Aún en la cárcel, José mantuvo su fe y su integridad. Dios estaba con él, y el jefe de la prisión pronto lo puso a cargo de los demás prisioneros. Durante su tiempo en prisión, José conoció a 2 hombres importantes, el copero y el panadero del faraón, quienes habían caído en desgracia y estaban encarcelados. Una noche, ambos tuvieron sueños inquietantes y estaban preocupados por su significado. José, dotado por Dios para interpretar sueños, les preguntó, ¿no pertenecen las interpretaciones a Dios? Cuéntenme sus sueños. El copero le contó que había visto una vid con 3 ramas que brotaban y daban uvas. Él tomaba las uvas, las exprimía en la copa del faraón y se la entregaba. José le dijo que dentro de 3 días sería restaurado a su posición. Luego, el panadero le contó su sueño y llevaba 3 canastas de pan en la cabeza, y las aves comían de la canasta superior. José le dijo que dentro de 3 días sería ejecutado.
3 días después, los sueños se cumplieron tal como José había dicho. El copero fue restaurado a su posición, pero el panadero fue ejecutado. José le había pedido al copero que lo recordara ante el faraón, pero éste se olvidó de él. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes. En el primero, vio 7 vacas gordas que salían del Nilo, seguidas por 7 vacas flacas que las devoraban. En el segundo, vio 7 espigas de grano robustas, seguidas por 7 espigas delgadas que las consumían. Ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretar los sueños, y el faraón estaba angustiado. Fue entonces cuando el copero recordó a José y le contó al faraón sobre su habilidad para interpretar sueños. José fue llevado ante el faraón, quien le contó sus sueños. José respondió: No soy yo quien puede interpretar los sueños, sino Dios. Él le dará al faraón una respuesta favorable. Luego, explicó que los 2 sueños tenían el mismo significado. Habría 7 años de abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de hambruna tan severa que haría olvidar los años de abundancia. José no solo interpretó los sueños, sino que también aconsejó al faraón que nombrara a alguien sabio para almacenar grano durante los años de abundancia y así evitar la escasez en los años de hambre. El faraón, impresionado por la sabiduría de José, lo nombró gobernador de Egipto, segundo solo después del faraón. Le dio a José un anillo, vestiduras finas y una cadena de oro, y le asignó la tarea de supervisar la preparación para la hambruna. Cuando llegó la hambruna, afectó no solo a Egipto, sino también a Canaán, donde vivía Jacob y su familia. Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar grano, pero retuvo a Benjamín, el hijo menor, por temor a que le sucediera algo. Al llegar a Egipto, los hermanos se presentaron ante José, quien los reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron. José, sin revelar su identidad, los acusó de ser espías. Ellos insistieron en que eran hombres honestos y que habían venido a comprar grano. José les exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su honestidad, y retuvo a Simeón como garantía. Los hermanos regresaron a Canaán y le contaron a Jacob lo sucedido. Jacob, al principio, se negó a dejar ir a Benjamín, pero finalmente accedió, debido a la desesperación por la hambruna. Cuando los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, José los recibió y los invitó a un banquete. Sin embargo, continuó probándolos para ver si habían cambiado. Les devolvió el dinero que habían pagado por el grano y colocó una copa de plata en el saco de Benjamín. Luego, los acusó de robo y les dijo que Benjamín tendría que quedarse como esclavo. Judá, quien había sido el principal impulsor de la venta de José años atrás, intervino y ofreció quedarse en lugar de Benjamín, rogando por la vida de su hermano menor. Este acto de sacrificio y arrepentimiento conmovió a José, quien no pudo contenerse más. Les reveló su identidad y les dijo: Yo soy José, su hermano, el que vendieron a Egipto. Pero no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, porque Dios me envió delante de ustedes para salvar vidas. José invitó a su familia a mudarse a Egipto, donde podrían vivir en la tierra de Gosén y estar cerca de él. Jacob, al enterarse de que José estaba vivo, se llenó de alegría y se trasladó con toda su familia a Egipto. Allí, Jacob bendijo al faraón y vivió sus últimos años rodeado de sus hijos y nietos. Antes de morir, Jacob bendijo a sus hijos y profetizó sobre su futuro. A José le dio una bendición especial, comparándolo con un árbol frondoso junto a un manantial. Jacob murió en Egipto, pero sus hijos cumplieron su deseo de ser enterrado en la tierra de Canaán. José vivió muchos años en Egipto y vio crecer a sus hijos y nietos. Antes de morir, les recordó a los israelitas que Dios los llevaría de regreso a la tierra prometida. José murió a la edad de 110 años y fue embalsamado según la costumbre egipcia. Sus restos permanecieron en Egipto hasta que, siglos después, Moisés los llevó consigo durante el Éxodo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, da la manito arriba y activa la campanita para que te enteres cuando subas más video.